Cosmovisión, qué mejor compañía. A esta hora, convergen la información, el análisis y los argumentos para dialogar sobre la realidad del país y el mundo. Colombia Opina, una visión desde Antioquia, en la que el debate y el entendimiento son claves para forjar el pensamiento crítico y diverso en nuestra sociedad. Únete a esta conversación. Esto es Colombia Opina. Hola, muy buenas tardes. Como siempre, un saludo lleno de especial cariño para toda la audiencia que nos acompaña a través de la señal satelital de Cosmovisión en sus pantallas de televisión. A quienes nos siguen a través de dispositivos electrónicos gracias a la señal de cosmovisión.com, tablets, teléfonos celulares, computadores, portátiles y demás. Gracias por estar en sintonía. A quienes nos siguen por el canal de YouTube, nuestra red social de Facebook. Recuerden que también allí estamos siempre y nuestra página web con toda la información de nuestra región. Saludo a mi compañero Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas tardes. Caterina, muy buenas tardes a usted y en especial a todos nuestros televidentes que día a día crecen y crecen. Estamos muy contentos con eso. A nuestro equipo de máster y a nuestro equipo de producción y edición, muchas gracias. Aquí estamos con todas las noticias político-administrativas de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Así es, Juan, y como es habitual, iniciamos este espacio haciendo un recorrido por los principales medios de comunicación y portales de noticias de nuestro país para mirar lo que a esta hora marca la agenda noticiosa en Colombia. Temas e historias que mueven al país. Actualización informativa en Colombia Opina. Iniciamos este recorrido por los principales son ahora visitando la revista Semana, que titula de la siguiente manera en su página principal: a esto van los colombianos a los centros comerciales. Esta es la cruda realidad de las ventas al por menor. El periódico El Tiempo desde la ciudad de Bogotá sostiene en exclusiva: esto fue lo que se halló en el análisis al celular del peluquero Mauricio Leal. El Tiempo revela los detalles. Y les contamos también que trae a esta hora RCN Radio con su importante grupo de emisoras por todo el país. Mi vida y la de mis hijos corren peligro, dice Sandra Ortiz ante la Fiscalía por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Corte Suprema abre investigación contra Miguel Polo Polo por injuria y calumnia. Y me disculparán los productores y editores de nuestro programa, pero esto es una noticia en desarrollo desde el periódico El Colombiano. Y en la tapa, porque esto sí es la tapa. Miembros del ELN fueron sorprendidos en camioneta de la Unidad Nacional de Protección transportando un secuestrado en Arauca. No paran de sorprendernos, es que la Unidad Nacional de Protección se la entregaron a los delincuentes que anteriormente eran los encargados de secuestrar, pero con otro brazalete. Y a esa hora nos vamos para nuestra página web www.colombiaopina.com.co, nuestro hogar en el ciberespacio, la página web donde ustedes encontrarán todas las noticias y muchas más que desarrollamos en el transcurso de nuestra emisión. Grupo de ladrones colombianos es condenado a 2 años de cárcel en París por robos durante los Juegos Olímpicos. Lamentable. Estados Unidos niega el ofrecimiento de amnistía a Nicolás Maduro, pero mantiene opciones para presionarlo. Horror en Medellín. Capturaron a banda que secuestraba y torturaba a mujeres en lujosos barrios de la ciudad. Y Colombia lleva su mayor delegación paralímpica a París. 78 atletas competirán en 10 disciplinas. Y hay indignación porque liberaron por segunda vez al extranjero acusado de explotación sexual. Bienvenidos a todo el desarrollo de las noticias. Panorama Nacional. Y a esta hora, pues les contamos que una comisión humanitaria conformada por la ONU, la MAP OEA,
La Defensoría del Pueblo y otras autoridades locales lograron la liberación de 66 soldados que habían sido secuestrados en zona rural de San José del Guaviare desde el pasado 9 de agosto. Los soldados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega fueron secuestrados por campesinos que los mantuvieron en un cerco que ellos denominaban disque humanitario. La liberación se produjo después de intensas negociaciones y la activación de protocolos humanitarios por parte de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales. Aunque inicialmente más de 100 militares fueron secuestrados, 40 fueron liberados, mientras 66 continuaban en cautiverio. El secuestro fue atribuido al bloque Jorge Suárez Briceño, comandado por alias Calarcá, quien forma parte de la mesa de diálogos de paz con el gobierno nacional. Frente a este hecho, escuchemos las reacciones de la senadora Paloma Valencia. Es absolutamente inaceptable que el gobierno siga pensando si renueva o no los ceses al fuego, que evidentemente solo le causan risa a los grupos ilegales. El secuestro de 60 soldados, la aparición de distintivos en varios lugares del país, que cierran el comercio en varios municipios y en varios departamentos, como si estuvieran dominando el territorio colombiano, son señales de que los grupos ilegales no están negociando con el gobierno, sino todo lo contrario, en expansión, creciendo, fortaleciéndose en hombres y en control territorial. El gobierno no puede seguir haciéndose el ciego frente a una realidad que todos los colombianos están sufriendo. Así es, todos lo sabemos, pero el gobierno no lo admite. ¿Qué piensa al respecto de este secuestro de 100 hombres de la fuerza pública armados por unas denominadas guardias campesinas que no sabemos ni quiénes son, pero que el gobierno tiene claridad que forman parte de las disidencias comandadas por alias Calarcá? Escuchemos al senador Ariel Ávila. En la zona de San José del Guaviare efectivamente hay un grupo de campesinos organizados que se hacen llamar Guardia Campesina, figura que no existe legalmente, y opera las disidencias del Estado Mayor Central, sobre todo la línea de Calarcá, que está a punto de entrar en guerra con la línea de Iván Mordisco. Entonces, en esta Guardia Campesina participan líderes reconocidos de la zona, sí, gente que ha vivido en la zona históricamente, sí, pero también es cierto que una guardia de estas no podría sobrevivir en esa zona si no tiene el aval, mínimo el consentimiento del Estado Mayor Central. Entonces, tapar el sol con un dedo y pretender que detrás de esto no está la gente del Frente Jorge Briceño, pues es ridículo. Y yo creo que es un momento ideal para que el Estado colombiano, hago el mismo llamado, revise a fondo las negociaciones de paz con ese sector del Estado Mayor Central. No hay agenda clara, no hay cronograma claro, y lo único que sí vemos, en cambio, es una violación constante a todas las voluntades de paz que muestra el gobierno. Yo creo que debería revisarse el cese al fuego, pero además debería revisarse la mesa completa. Más allá de la revisión de la mesa completa de la que habla Ariel Ávila, digamos varias cosas. La primera, Caterina y televidentes, usted, señora, señor que está ahí escuchándonos, nos estamos acostumbrando a resolver las situaciones delictivas contra las Fuerzas Armadas a punto de ese cuento de las comisiones humanitarias y no con la fuerza legítima del Estado. ¿Eso qué conlleva? Pues que después de que los entregan, nadie es responsable del secuestro, porque le limpian la fachada a esos presuntos campesinos que hicieron semejante delito. Entonces, cuando eso pasa, en este tema de comisiones humanitarias, nadie responde por el delito. Y en segundo lugar, eso fractura la institucionalidad colombiana y buena parte de la estructura del Estado. Le voy a contar algo a Ariel Ávila y a nuestros televidentes, Caterina. Las FARC están sosteniendo que ellos no fueron. Están diciendo que fue Coscapaz, una cooperativa u organización que agrupa más de 40 organizaciones campesinas e indígenas en Caquetá, Meta, Guaviare y Huila. ¿Y sabe cuándo fue fundada esa tal Coscopaz?
en el año 2022. ¿Para qué? 3 cosas. Primero, paro agrario, el que dijo Juan Manuel Santos que eso no existía. Segundo, el paro nacional, que no hubo paro nacional, sino toma terrorista nacional. Y tercero, la protección del proceso de paz. Hágame el bendito favor. Entonces, la FARC y Coscopaz, bueno, eso es casi lo mismo. Juan, impresionante, pues todos lo sabemos, o sea, cada día aparecen más organizaciones que se sienten con el derecho a delinquir en nuestro país y si no, pues mira lo que está pasando en zona rural de Alegre, ubicada en el municipio de Convención, norte de Santander. Hay que decir que la comunidad ahora decidió también secuestrar a 22 trabajadores de una contratista afiliada a Ecopetrol en protesta, dicen ellos, por el incumplimiento de proyectos sociales que fueron prometidos para la región. Los trabajadores que pertenecen a la empresa Ismocol fueron sorprendidos mientras realizaban labores de reparación en una válvula del oleoducto. Según Johnny Quintero, personero de la convención, la comunidad detuvo los trabajos en respuesta a la falta de cumplimientos por parte de la empresa Zenit, filial de Ecopetrol, respecto a compromisos que fueron adquiridos, dicen ellos, el año pasado. Promesas que incluían intervenciones en beneficio de las comunidades locales, las cuales aseguran que no se han materializado. El secuestro no solamente afecta a los contratistas, sino a la maquinaria utilizada en las obras de reparación. Son 40 personas de las comunidades de Campo Alegre, Llanos de Belén, Matacauca y La Carolina, que están participando, entre otras, de esta operación con el respaldo de las asociaciones, dicen ellos, de juntas de corregimientos de San Pablo, pertenecientes al municipio del Dorado. Y otra vez están entonces Defensoría del Pueblo, Alto Consejero para la Paz, personerías de los municipios trabajando para lograr ahora la liberación de los contratistas. Juan, procesos de total impunidad, ¿dónde se está investigando los secuestros de estas personas que dizque con fines humanitarios, cercos comunitarios y todos los nombres que les están tratando de velar, como siempre, pintado una narrativa que tiene nombre y se llama secuestro y extorsión? Sí, sin duda, Caterine. La verdad sea dicha. Todo lo que está sucediendo alrededor de lo que ellos llaman cercos humanitarios, que no es nada más ni nada menos que el secuestro puro y simple, nos está resquebrajando no solamente la institucionalidad, Caterine, sino el Código Penal. Si no hay un togado en las altas esferas de la justicia que le ponga coto a esto, vamos a seguir acabando al Estado colombiano, acabando el Código Penal, acabando la Constitución y acabando el Código de Procedimiento Penal. Si un Estado no tiene la posibilidad de la justicia, cuando se recrean, porque ya estamos en recreación, que el delito ya es una recreación en este país, cuando se recrea delitos como el secuestro, extorsión, violación, etcétera, entonces se acaba el Estado y quedamos parias, y en una asonada en contra de los ciudadanos y de la sociedad colombiana. Le reitero, Caterina y televidentes, usted, señora, señor que está ahí, si una corte de alta esfera de la jurisdicción en este país no se pone seria y le pone coto a esto, vamos a olvidarnos de códigos penales y vamos a olvidarnos de la Constitución Nacional y entraremos en el camino de una república bananera, donde aquí no vale nada y que todo el mundo se arregle como le dé la gana. Estamos a un paso de la creación de muchas facciones paramilitares para defenderse. Esto no lo estoy poniendo en condiciones de, estás haciendo apología. No. Es que a una acción, una reacción. Si el Estado no es capaz de reaccionar para proteger la vida bien de los ciudadanos se arman.
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, lanzó duras críticas contra el gobierno de Gustavo Petro, acusándolo de derroche de recursos públicos durante los Juegos Olímpicos de París. El Ejecutivo, dice la congresista, habría gastado más de 7.000 millones de pesos en la instalación y mantenimiento de una Casa Colombia en la capital francesa. Una información que contrasta fuertemente con la reducción del apoyo financiero a los deportistas colombianos. Cabal detalló que el arriendo del inmueble utilizado como sede oficial costó el equivalente a 3.188 millones de pesos y a esto se le sumaron casi 4.000 millones adicionales para adecuar el espacio, lo que eleva el gasto a 7.184 millones de pesos. Un gasto que es calificado como un derroche innecesario cuando el presupuesto en Colombia está siendo recortado en materia deportiva. Denunció que 1.100 millones de pesos además fueron destinados a comunicaciones y prensa que podrían haber sido utilizados para ayudar a los deportistas colombianos durante su preparación en las competencias. E hizo referencia a la reciente reducción del presupuesto que verá una disminución de 800.000 millones de pesos para la próxima vigencia, ya confirmado esto por la ministra del Deporte. Y entre tanto, nosotros abriendo Casa Colombia y los deportistas haciendo rifa para que puedan acudir las delegaciones, haciendo sancochos, bazares y demás para poder cubrir sus asistencias a las competencias deportivas. Varias cositas en ese punto. Sin duda, todos los gobiernos que han estado en Juegos Olímpicos, en Mundiales, etcétera, tienen un punto de referencia para que los colombianos se acerquen y los periodistas se acerquen de otras naciones a indagar qué es la selección, qué cuántas medallas, etcétera. Toda la información deportiva y tal. Pero es que también hay que recordar la casa de Davos allá en Suiza. Tenemos, yo no sé, al presidente no le gusta el deporte. Así lo ha dicho, yo no lo estoy diciendo, lo dijo él. Eso no servía para nada, el ministerio y tal y tal. Entonces, ¿por qué gastarse tanto dinero en una casa de Juegos Olímpicos cuando ni siquiera verdadera cuota por parte de los colombianos pagando los impuestos para cada uno de los deportistas que ganaron tanto preseas como los documentos que se les entregan cuando no están en el podio, pero están dentro de los 10 primeros. Los diplomas, sí, gracias, Caterina. Planteado ese escenario, es horrendo entender e incomprensible que nos gastemos todo un billetal en una casa cuando los deportistas están absolutamente necesitados. Eso es absurdo. ¿O no, señor televidente? Señora, usted que está allí, piénselo. Bueno, Juan, ahí está obviamente la reflexión acerca de cómo se invierten algunos de los recursos y las necesidades obviamente apremiantes frente a lo que un gobierno que nos pide apretarnos el cinturón, que sabe que necesitamos también austeridad, que nos quiere proponer una nueva reforma tributaria, decide gastar en unos días en los Juegos Olímpicos de París. El palo no está para cucharas. Y continuemos con más noticias porque a esta hora pues también tenemos información sobre Gustavo Bolívar de Ideas. El director del Departamento de Prosperidad Social, ex senador del Pacto Histórico y líder de las protestas en el 21, ahora propone que se contraten influencers para mejorar la comunicación del gobierno nacional. A través de su cuenta en X, Bolívar hace un llamado a los creadores de contenido para que se sumen en esta iniciativa y desmentir lo que él califica con calumnias de la oposición y poder hacer pedagogía sobre temas que, según él, se han tergiversado por los medios de comunicación y poder contarlos del gobierno. Aquí está el director del DPS anunciando que está buscando influencers, por lo menos 3, de manera abierta y transparente para que se unan al equipo de comunicaciones de la entidad que él dirige y que según él pues busca mejorar la difusión de los logros y contrarrestar desinformaciones. También enfatizó en que no considera un delito contratar a estas personas para estas funciones y que se hará de manera pública para fortalecer la comunicación del gobierno
con la ciudadanía. Juan, ahí tenemos entonces a Gustavo Bolívar, que está buscando personas que perfeccionen la técnica de ajustar narrativas. Yo le voy a ser sincero. Mire, a Gustavo Bolívar, que entre otras cosas es de los poquitos que tiene un poquito de coherencia en el pacto histórico. Las realidades las debe mostrar, son los índices de gestión suyas y del gobierno, no un influencer que gana un billete por echar cuentos y narrativa, porque entre otras cosas dijo, señora, señor, que usted que nos está viendo, que la verdad está en las redes, la verdad de un gobierno está en las cifras, están los índices de gestión. Entonces no puede decir Bolívar, ni ningún ministro, ni gerente de externo del gobierno nacional, ni el presidente, que la verdad está en las redes. En las redes está bastante la mentira, porque son narrativas que echan cuentos y se incrustan en las personas que ni siquiera estudian. Entonces, claro, algunos estudian, pero al que le entra la mentira fácilmente desde las redes, ese no estudia. Planteado ese escenario, Gustavo Bolívar, usted, la más importante línea de inversión social del Estado la tiene usted. ¿Para qué influencia? ¿Necesitas 3 amigos meterlos sin necesidad de echar el carretazo? Que la verdad está en las redes es una absoluta estupidez. Juan, y continuamos con más noticias a esta hora porque hay un nuevo incidente de seguridad que está generando preocupación. Todo esto luego de que una camioneta de alta gama perteneciente al esquema de seguridad del comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, fuera robada a mano armada en plena Avenida de las Américas en la capital. Pues ocurrió este suceso que nos deja, como siempre, en entredicho la inseguridad, la creciente amenaza de la delincuencia en Colombia, algo que ocurre luego de que el almirante fuera dejado en su residencia. La camioneta queda en manos de su conductor, quien es interceptado por sujetos armados que logran apoderarse del vehículo. Una hora después, los agentes lograron ubicar y recuperar la camioneta. Sin embargo, esto muestra la necesidad de reforzar medidas de seguridad, especialmente en áreas de alto tráfico y durante horarios críticos. Pero Juan, sin duda, acá nos preguntamos, ¿están secuestrando a los soldados que están armados? ¿Están secuestrando a los contratistas, la comunidad, y además secuestraron a contratistas de una empresa que no fue precisamente la que incumplió unas horas para extorsionar a otra a que les dé lo que le están pidiendo? Le roban la camioneta a este alto miembro de las fuerzas militares en Bogotá. Por Dios, ¿qué puede esperar el resto de la ciudadanía? Y a toda hora, pues no le podemos estar metiendo al defensor del pueblo, a los derechos humanos y yo no sé qué otra ONG que se van a inventar para seguir tratando de resolver disque conflictos que la verdad no tienen otro nombre distinto a delitos. Hay una reflexión ahí. ¿Acaso el vehículo no tenía protección en vidrios y demás? Es que estamos hablando de un personaje muy importante para las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que unos bandidos puedan bajar del carro, robarse el carro en la categoría que estamos hablando del personaje? Vea, hombre, esto es muy sencillo. El carro entonces no tenía protección. El conductor no tenía protección. A eso le falta una pata a Caterina. Juan, o le pasa lo mismo que le está pasando a todos, y es que definitivamente pues nadie es capaz de reaccionar por miedo a que lo vayan a enjuiciar, porque es que se perdió el derecho a la legítima defensa y seguramente pues esperaron fue a ubicar el carro a través de un sistema de guía satelital que tendría y que los ladrones ignoraron que llevaba el vehículo en su interior. Pero bueno, entre tanto, continuemos con más noticias aquí a través de Colombia Opina por Cosmos. Política.
Y el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Julián Peinado, decidió renunciar a su rol como coordinador ponente del proyecto de presupuesto para el 2025 del presidente Gustavo Petro. A través de un video, Peinado expresó su desacuerdo con las propuestas de inversiones forzosas que, según él, no corresponden a las necesidades del país. Fue contundente: no me voy a prestar para aprobarle o ayudar a aprobarle al gobierno del presidente Petro esas inversiones. Y no cree, además, el congresista que la maquinaria burocrática deba expandirse. Esta renuncia surge en medio de un contexto de controversia porque, recordemos, mencionado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pero también refuerza la postura de Peinado como un crítico independiente frente al gobierno nacional, mostrando su oposición a lo que él considera una decisión que es nociva y que no favorece al país. Escuchemos al congresista antioqueño. No voy a ser coordinador ponente del presupuesto general de la nación, no me voy a prestar para aprobarle al gobierno del presidente Petro esas inversiones forzosas que se han mencionado en todas partes. No creo que la maquinaria se debe expandir, creo que lo que debe haber es inversión pública, inversión en infraestructura. No estaría bien que en mi condición independiente y crítica sobre el gobierno se apoye un presupuesto que no va acorde con la convicción de lo que es para el país, y es realmente generar una reactivación económica de la mano de la infraestructura, de los alcaldes y de los gobernadores. Por eso me aparto de este presupuesto y, como digo, no haré parte del mismo, sino en una condición clara, crítica y de oposición a lo que allí se plantee. Ahora, primero que todo hay que decir que Peinado es un hombre serio, pues no es un hombre de escándalos, ni es un hombre más allá de esto que tiene la ONP, que él ha sostenido, que tiene todas las pruebas para definirse en la Corte, que no tiene nada que ver en eso. Pero más allá de eso, a lo que está hablando. Yo no sé, le voy a ser sincero, Caterine, una persona como Peinado sería muy importante ahí adentro discutiendo la ley de presupuestos para el 2025. ¿Por qué? Porque es el nombre que está en la independencia crítica del Congreso. Entregarle eso al pacto histórico, no sé a quién le van a entregar la ponencia, pues nos deja como medio en pelota, porque como le digo, Peinado es un hombre serio y estudioso. Él ahí adentro, como ponente, como coordinador de ponentes, hubiera hecho mucho para contrarrestar los desafueros de un gobierno que quiere muchísima plata, pero nunca la saca para activar la economía de los colombianos. Pero allá adentro Peinado, a mi manera de leerlo, hubiera contrarrestado mucho y hubiera hecho muchos aportes para que pasara tranquilo y sin dificultades un presupuesto general de la nación acorde a las necesidades y acorde a lo que tiene el pueblo colombiano en sus impuestos. Ya estaremos atentos, Juan, a esa intervención y cómo se da el debate. La fábrica de licores y alcoholes de Antioquia, empresa industrial y comercial del Estado, es de todos porque hace parte de nuestras tradiciones. Nos ha acompañado en los momentos más importantes de nuestra historia y sigue siendo reconocida por más y más generaciones de colombianos y antioqueños. Nosotros los invitamos a que nos acompañen y se queden con nosotros mientras volvemos de unos importantes mensajes, y al regreso les estaremos detallando todo lo referente a la gran controversia que se ha desatado en el país de las inversiones forzosas. Ya regresamos. Estás viendo Colombia Opina, un punto de encuentro para las ideas y la reflexión. Ya regresamos. Estás viendo Colombia Opina. Cosmovisión, qué mejor compañía. Existen muchas maneras de estar presentes, porque más allá de ofrecerte los servicios públicos, estuvimos el día que visitamos la escuela de David para entregarle su primer kit escolar y también lo acompañaremos en la celebración de su grado.
Estuvimos cuando Manuela aprendió a montar en bici. Seguimos ahí y la acompañamos cada vez que visita la uva con su familia para disfrutar la vida. Tampoco podemos olvidar cuando nos sumamos para cumplir el sueño de los medellinenses de tener el primer metro del país. Cada día los seguimos acompañando a sus trabajos y casas. Porque siempre hemos estado presentes de muchas maneras. Las personas tienen motivos de sobra para querer y confiar en EPM. Así como nosotros tenemos millones de razones para seguir contribuyendo a la calidad de vida y bienestar de todos. EPM, por ti estamos ahí. Ven a Envigado y vive la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2024, del 17 al 25 de agosto. Disfruta de conciertos, el concurso de la mejor morcilla y la mejor empanada envigadeña, la muestra silletera, las fondas del Carriel y el Festival de la Trova. Celebremos juntos nuestras raíces y tradiciones. El increíble Peppa Pig Play Zone ya está abierto para que las familias jueguen y se diviertan con Peppa Pig. Esta zona de juegos te llevará al mundo de Peppa Pig, como el supermercado, el Dino Aventura, un día en la playa y más. Visítanos en el piso 4 de la etapa Centro Comercial Mallorca. Mallorca, línea y outlet. Te presentamos Gili, un dispositivo portátil de alta tecnología que utiliza programas de frecuencias y microcorrientes con más de 9 millones de frecuencias distintas, diseñadas para promover tu bienestar y vitalidad. Usa Gili para armonizar tu cuerpo y tu mente o para ayudar a otros a mejorar sus vidas. Gili, frecuencias para tu vida. Olvídate de tener que correr muebles pesados. Con nuestro kit de movilización, puedes correr muebles, neveras, lavadoras y otros objetos de manera fácil y sencilla. Es multiusos, fácil de usar y soporta hasta 150. Adquiérelo con envío gratis y paga al recibir. Subir tus fotos a las redes sociales, hablar con extraños, suministrar tus datos personales como dirección y teléfono son acciones que te ponen en riesgo. Navega la internet de manera segura. Si tienes algún problema, cuéntaselo a tus padres. El secreto es simple: prevenir. Estás viendo Colombia Opina. Cosmovisión, qué mejor compañía. Estás ingresando a Colombia Opina, un foro donde todas las orillas son escuchadas. Económicas. Gracias por continuar con nosotros a esta hora por la señal de Cosmovisión, que no solamente está satelital en sus pantallas de televisión, en streaming por la página del mismo canal, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Recuerden que a esta hora tenemos una cita con el análisis, la información y la opinión en Colombia Opina. Y a esta hora en Económicas, como les anunciamos antes de irnos a la pausa, vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo en materia de propuestas por parte del gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro, con el polémico anuncio de buscar avanzar en las inversiones forzosas. Pues bien, en un evento celebrado en la ciudad de Manizales, el presidente Petro lanzó una nueva y controvertida propuesta destinada, dice él, a reactivar la economía colombiana. Una iniciativa que propone una inversión forzosa que movilizaría parte del ahorro depositado en los bancos hacia proyectos productivos, ofreciendo créditos a bajo costo. Explicó que la medida busca utilizar un porcentaje de los ahorros del público para impulsar agricultura y turismo a través de instituciones financieras estatales como Bancoldex, Banco Agrario y Finagro. Según el mandatario, esta estrategia estimularía sectores claves de la economía y aliviaría la presión sobre la cartera bancaria. La propuesta pues ha generado muchísimas controversias y reacciones porque
Petro esta necesidad de medidas urgentes para enfrentar la crisis económica y algunos de los críticos han expresado preocupaciones sobre los efectos negativos de la inversión forzosa, ya que podría distorsionar el mercado, desincentivar la inversión privada, afectando la estabilidad financiera y la confianza del país. Para muchos, esto trae de expropiación, de elevación de las tasas del crédito para quienes no logren acceder a los créditos subsidiados que incluso podrían ser señalados a dedo. Y Juan, televidentes, pues yo quiero invitarlos a que escuchemos de la voz del presidente Gustavo Petro cómo justifica la presentación de esta propuesta y también hagamos un recorrido por diversas reacciones analizando efectivamente lo que significa para el país entrar en una inversión forzosa, un mecanismo que ya ha sido por países en el mundo y de los cuales casi no queda ningún registro. Y como disminuye la inversión, que no es una buena noticia para una reactivación económica, es que queremos ir al Congreso con 2 proyectos o 2 bloques de proyectos. El de la inversión forzosa, que es sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción, como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura, que a la banca le conviene porque en este momento se está deteriorando su cartera y la crisis mundial hace un estornudo más fuerte, pues tendríamos una crisis bancaria. Bueno, y para analizar este tema tan complejo y tan sensible al bolsillo y ahorro de todos los colombianos, porque es que hay una equivocación. El dinero que hay en la banca no es del banco, sino de los colombianos y ahorradores. Vamos a saludar al director de Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana, el doctor Iván Montoya. Profe, bienvenido y gracias por atendernos en Colombia Opina desde Canal Cosmovisión. Buenas tardes, Juan Fernando, Caterine y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. A usted, señor, por atendernos. Profe, tenemos 29 bancos en el país, 12 de ellos muy débiles. Coger el dinero de los ahorros de todos los colombianos está normativizado en el país para que un presidente dé esa orden. No, una orden no, como tal, por eso él propone llevarlo al Congreso para que se pueda legitimar. Pero más allá de si hay una vía legal o no, lo interesante aquí es analizar las implicaciones económicas de esta propuesta, porque pues Colombia ya ha transitado por este tipo de estrategias o iniciativas, más o menos hacia la década de los 80, seguramente fue la última vez que se implementó, y los resultados pues no fueron satisfactorios en términos de la eficiente asignación de los recursos y, como usted bien lo mencionaba, con lo que tiene que ver con un asunto de riesgo sistémico, digámoslo así, para la actividad bancaria. Yo, gracias Juan, le quiero preguntar a nuestro invitado cómo se afectarían las tasas de interés, los créditos y los depósitos que existen actualmente en el sistema financiero colombiano cuando la banca debe destinar no a inversiones, digamos que están vigiladas, auditadas y cuidadosamente escogidas por ellos, sino designadas de pronto a dedo y hasta con fines políticos por el gobierno nacional. Muy bien, mira, Caterine, yo creo que es muy importante, tal vez en términos muy pedagógicos, aclarar cuál es la actividad bancaria, o sea, en qué consiste la actividad que hacen los bancos. Los bancos, digamos que son los intermediarios, al menos una mirada pues muy simple, muy sencilla. Los bancos son intermediarios entre los que tienen, digamos, recursos superavitarios, que son los quienes ahorran, llevan los depósitos, y los que necesitan esos recursos para financiar algún tipo de inversión, que se le llama pues los prestatarios. Los bancos, cuando hacen ese ejercicio de intermediación, digamos que no lo hacen de manera
arbitraria o de manera, digamos, poco informada. Al contrario, los bancos tienen que hacer monitoreo permanente del entorno de todos los sectores económicos para poder asignar de la mejor manera esos recursos, que no son de propiedad del banco, como lo decía Juan Fernando, son de propiedad de los depositarios. Aquellos que hacen los depósitos son los que confían que los bancos van a hacer muy bien el ejercicio de destinarlos a aquellos sectores, fundamentalmente, pues, obvio, garanticen la devolución del dinero, que ofrezcan rentabilidad y que sea también, de alguna manera, un riesgo moderado, porque es otra manera de ver la banca, es que ellos gestionan riesgos. Cuando se propone este tipo de iniciativas, donde prácticamente se distorsiona la actividad que hace el banco y se le obliga a que invierta en algunos sectores que muy seguramente podrían estar incrementando los riesgos, posiblemente riesgos de incumplimiento o de impago. Entonces eso conduciría, para responderle ya a la pregunta, conduciría a un incremento de las tasas. El presidente propone que la tasa se haga o se cobre una tasa baja, pues obviamente los bancos, que también son una empresa, van a tener que trasladar esa disminución de sus ingresos por intereses hacia los otros productos que no van a estar, digamos, de alguna manera forzados a inversión. Eso por un lado. Por otro lado, pues a ver, que la decisión de depositar los recursos, digamos, los excesos de liquidez, no es una obligación que una persona que tenga excesos de liquidez los deposite en un banco. Esto podría ocasionar que las personas tomen la decisión de tener esos excesos de liquidez posiblemente invertidos en otro tipo de activo financiero, ya sea comprando en intermediarios financieros no bancarios, podría ser, o tenerlos en otro tipo de moneda, que también es una estrategia. Entonces, en cuanto a los depósitos, podría presentarse una situación en la cual se vean disminuidos los depósitos, las tasas de interés eventualmente podrían empezar a crecer dependiendo de los riesgos que tenga que asumir los bancos y sobre todo la disminución en los ingresos por aquellos recursos que destine a prestar a una baja tasa de interés. Y el otorgamiento de créditos, pues también se pone en riesgo, porque en la medida en que se disminuyan los depósitos, pues también para los bancos va a ser muy difícil otorgar créditos para otro tipo de sectores. Además, tiene que hacer el ejercicio muy detallado, muy bien informado y de manera eficiente. Juan, antes de que usted vaya con la pregunta, nos van a poner a competir a todos los colombianos por los créditos no subsidiados que tendrán menor espacio y habrá también seguramente un riesgo en la confianza inversionista frente a lo que pueda ocurrir con el dinero cuyos bancos estarían obligados a ponerlos bajo la administración del gobierno nacional. Adelante usted con su pregunta. Eso sí, pues sería una locura. Más allá de la inversión forzosa, profe, quiero consultarle algo con base en los estudios que ustedes hacen en la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín. ¿Cuál es la razón verdadera de un gobierno de estos de izquierda que todo lo quiere estatizar, todo lo quiere captar? ¿Cuál es la razón económica del gobierno para llevar a cabo un proyecto de ley para que se hagan inversiones forzosas más allá, o más allá no, teniendo en cuenta, profe, que ha habido reforma financiera o reforma tributaria, que quiere otra reforma tributaria, que no ha hecho una sola obra en el país y que el dinero no se sabe dónde está? Pues aquí, Juan Fernando, el asunto es, digamos, desde el punto de vista económico, a este gobierno le ha costado muchísimo lograr crecimiento económico. El presidente sabe que mientras no logre incentivar la inversión, va a ser muy difícil que la economía crezca. Entonces, me parece que es una salida poco acertada presionar u obligar o forzar, como es el término, que la inversión se destine
hacia algunos sectores que, digamos, de fondo, el asunto aquí es la baja productividad. O sea, ese no es el mecanismo para mejorar actividad. Por algo no llegan los recursos a esos sectores. Lo que decía ahora, la banca hace un monitoreo permanente de hacia dónde se deberían estar destinando los recursos, con los criterios, pues, obviamente, de eficiencia, riesgo y rentabilidad, y entonces forzar a que se destinen hacia ciertos sectores que en la lógica del mercado no están siendo considerados, pues ya eso nos está diciendo que hay un riesgo latente de forzar que se vaya hacia allá, porque particularmente pienso que ese no es el mecanismo para mejorar la productividad, que es una vía que todos los economistas sabemos que por allí se puede generar crecimiento económico y que al país le ha costado muchísimo mejorar la productividad. Sin inversión, digamos, libre, totalmente no forzada, va a ser muy difícil mejorar la productividad, pero forzando la inversión, realmente puede generarse incluso una caída en la productividad. O sea, podría tener efectos negativos sobre la productividad que, o sea, no deberíamos estar discutiendo sobre esto, porque hace rato que esto quedó resuelto, el asunto que tiene que ver con la inversión forzosa. Al director de Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana, Iván Montoya. Profe, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Colombia Opina del canal Cosmovisión. Le enviamos un abrazo y le deseamos un resto de día muy bueno. Muchas gracias, Juan Fernando, Caterine, y a todos los televidentes. Por aquí, con todo el gusto, atenderemos las inquietudes que ustedes consideren que podemos ayudar a dilucidar y a comprender. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Por supuesto, inquietudes y dudas las que ha dejado esta propuesta, porque muchos nos preguntamos cómo podría el gobierno o también incluso la banca y la sociedad mitigar el riesgo de que esa asignación de esos créditos no se politice, no se utilice con fines electorales. ¿Qué tan cerca estaríamos de que, por ejemplo, si deciden entregarle los recursos a una junta de acción comunal para que haga obras en su comunidad, situación que se escucha muy loable, pero no tiene la capacidad para reembolsarlos al banco y entonces se pierda esa cartera? Obviamente una junta de acción comunal que va a terminar haciendo política con el ahorro de los colombianos, ¿quién va a responder por esa cartera ante los bancos? ¿Cómo la va a pagar el gobierno? Con los impuestos que nosotros mismos les pagamos, si es que les paga. Escuchemos y veamos más reacciones. ¿Qué dice frente a este hecho el expresidente Iván Duque? Ahora lo que quiere el gobierno es obligar a los bancos a hacer inversiones en los temas en los cuales el gobierno quiere que se inviertan los recursos, sin que tengamos claro, número uno, ni cuáles son los riesgos, ni cuáles son los beneficios, y sobre todo llevar a la fuerza a que los bancos prácticamente constreñidos tengan que utilizar el ahorro de todos los colombianos para ese propósito. Eso que es una especie también de corralito, al igual que pasó con la reforma pensional, donde quieren llevarse a la mayoría de las personas a que entren a Colpensiones, coger los recursos y volverlos un cajero automático del gobierno. Estas inversiones forzosas son el inicio del concepto del exprópiese, porque quieren echarle mano al ahorro de los ciudadanos para poder financiar todas las barbaridades fiscales que el gobierno hoy no puede porque no tiene los recursos y porque se tiene que someter a la regla fiscal. ¿Y qué piensa el gremio de los empresarios representado en la ANDI? Aquí se los contamos. El dinero de los bancos o en los bancos no es de los bancos, no es de propiedad de los bancos. El dinero en los bancos es de propiedad de los colombianos. El dinero en los bancos es el resultado de las cuentas de ahorro, de las cuentas corrientes o de los CDTs, que lo compran las personas o lo compran las empresas. Es decir, cualquier cosa que se vaya a hacer con ese dinero es el dinero de los colombianos. Se le está diciendo mediante la propuesta a los bancos, use el dinero de los colombianos, con ese dinero cómpreme unos papeles, unos bonos, pásele el dinero al Estado y el Estado con ese dinero le dará unos créditos a algunas otras personas que eventualmente no tienen capacidad de llegar a tener crédito.
¿Por qué no tienen capacidad? Pues probablemente porque no tienen un historial crediticio o porque tienen un riesgo demasiado alto. Entonces, en última, lo que estamos diciendo es usemos el dinero de los colombianos y entreguémoselo a entidades o a personas que eventualmente tienen un riesgo alto y una capacidad crediticia baja. Esa es una muy mala idea porque va a pasar dos cosas. Seguramente el costo de la tasa de interés del total de la economía va a crecer dado el incremento en riesgo y el incremento en la demanda, y adicionalmente también el reconocimiento que hacen los bancos en términos de intereses por los ahorros van a bajar. Y miremos rápidamente qué opinan los exministros de Hacienda. José Manuel Restrepo trinó o puso en su cuenta de X la siguiente reacción: muy mala idea. Las inversiones pueden desincentivar la distribución de recursos, eleva el costo de los créditos a los supuestos sectores reactivados, y a otros, si dichas inversiones las administra el gobierno, genera mucho más ineficiencia y politización en la asignación del recurso. Además, esto requiere la aprobación de una ley. No es una medida de reactivación ya, sino que se demoraría entre 6 y 9 meses. ¿Ya para qué? No sobra agregar que quienes somos ahorradores nunca escogimos al gobierno para administrar, más sabiendo que seguramente lo hará de manera muy ineficiente, con politización y burocratización. Me pregunto si se configura una cuasi confiscación de nuestros ahorros. ¿Y qué opina Mauricio Cárdenas Santamaría, también exministro? Aquí le tenemos su reacción en la cuenta de Twitter. Dice: esta gráfica refuta de manera contundente su tesis. La banca pública no presta mejor que la privada. La cartera vencida de Banagrario ha sido históricamente el doble de la del sistema. Cada cierto tiempo el Congreso aprueba leyes para borrar esos créditos vencidos. ¿Quién paga los platos rotos? Todos los colombianos. No haga las cosas por la puerta de atrás. Si quiere subsidiar el crédito a ciertos sectores, hágalo de frente con cargo al presupuesto general de la nación. Juan, aquí algunas de las reacciones que hemos podido recoger para que no es tan suficiente ilustración acerca de lo que implicaría la propuesta que generosamente presenta de manera muy alegre el presidente Gustavo Petro. Uno lee todos estos personajes, pues uno tiene que concluir que la sapiencia está de este lado y no del lado del gobierno. Aunque el presidente de la República dicen que es economista, no sé, creo que es economista, pero como pone la ideología en el camino de la política económica, entonces ahí nos complicamos. Son las realidades las que están demostrando que las inversiones forzosas no son buenas para la economía ni para las sociedades. Pues ¿cuántos países del mundo tienen las inversiones forzosas? Que 5, 6, 7, qué sé yo. No pasa de ahí. El resto que ha intentado ha fracasado. Plateado ese escenario. No inventen cosas, que ya eso está inventado. Y la invención ha salido muy mal. Estás viendo Colombia Opina, un punto de encuentro para las ideas y la reflexión. Ya regresamos. Estás viendo Colombia Opina. Cosmovisión, qué mejor compañía. TDA y en Antioquia estamos hechos de lo mismo, de las personas y sus sueños, de las comunidades, su lengua, su cultura. Estamos hechos de ingenio, talento, esfuerzo, de compromiso, amor, valentía. Cada territorio es una fuerza viva. Territorio TDA. Ven a Envigado y vive la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2024, del 17 al 25 de agosto. Disfruta de conciertos, el concurso de la mejor morcilla y la mejor empanada envigadeña, la muestra silletera, las fondas del Carriel y el Festival de la Trova. Celebremos juntos nuestras raíces y tradiciones. Eso que quieres de Estados Unidos, tráelo fácil, rápido y seguro con Coordinadora USA.
Crea tu casillero virtual sin costo y tus compras internacionales llegarán a la puerta de tu casa. Ingresa ya www.coordinadorausa.com y crea tu casillero. Devuélvele la vida a tus muebles de madera con nuestro reparador de madera V-Wax. Esta cera multiusos no solo limpia sus muebles y gabinetes de madera, sino que también los pule para darles ese brillo natural. Está completamente hecha de cera de abeja natural. Simplemente, empape una esponja con la cera y en 2 pasadas podrá comprobar la eliminación de la suciedad acumulada durante años y la nutrición de la propia madera dañada. Pídela con envío gratis y pagas al recibir. En la década de 1970, la destacada astrónoma estadounidense del siglo XX, Vera Rubin, revolucionó nuestra comprensión del universo. Realizó observaciones pioneras sobre la rotación de las galaxias, lo que llevó al descubrimiento de la materia oscura. Mediante mediciones precisas demostró que la velocidad de rotación de las galaxias era inconsistente con la cantidad de masa visible. Esto condujo a la idea de que debe existir una materia invisible, la materia oscura, que ejerce una influencia gravitacional significativa en el cosmos. El legado de Vera Rubin perdura como una inspiración para las futuras generaciones de científicos, y su trabajo ha tenido un impacto fundamental en nuestra comprensión de la estructura y evolución del universo. Estás viendo Colombia Opina. Cosmovisión, qué mejor compañía. Estás ingresando a Colombia Opina, un foro donde todas las orillas son escuchadas. ¿Qué pasa en la región? Gracias por continuar con nosotros a esta hora a través de Cosmovisión. Ingresamos a lo que pasa en nuestra región y les contamos que por segunda vez en menos de una semana, un ciudadano de origen venezolano señalado de explotación sexual de menores en Medellín fue liberado, generando un fuerte rechazo entre las autoridades locales y la ciudadanía. El hombre capturado junto a otros 2 extranjeros en el barrio El Poblado había sido acusado de abusar sexualmente a 3 menores de edad. La situación es muy preocupante porque tras su primera liberación se habría ordenado la recaptura y otro de los extranjeros implicados y por supuesto él. Sin embargo, lo que estamos encontrando es que en las actividades de legalización de la captura hubo una dificultad para la identificación del implicado, lo que da margen a que pueda llegar nuevamente a la libertad. Y esto nos abre el debate sobre la efectividad de la justicia en los casos de explotación sexual, la necesidad de fortalecer mecanismos legales para que quienes cometan estos delitos pues no puedan eludir su responsabilidad, y la reiterada violación de los individuos o la liberación también de ellos, que impide que las víctimas reciban la justicia que merecen. Casos de indignación. Y además, acá como hemos también recibido con el buenismo y con la solidaridad y también con muchísimo sentido patriótico a tanto ciudadano extranjero, desafortunadamente muchos no vienen a buscar refugio y oportunidades, sino a delinquir, pues nos encontramos con situaciones donde identificar al sujeto se vuelve sumamente difícil para las autoridades. Continuamos con más noticias porque también hay una investigación por parte de la Fiscalía General que reveló una estremecedora historia de 8 mujeres que fueron secuestradas y brutalmente torturadas por una organización criminal en Medellín. Una banda que contactaba a sus víctimas bajo la fachada de ofrecer servicios como masajistas o damas de compañía, llevándolas a apartamentos en zonas exclusivas en Laureles, Poblado y Belén, donde comenzaba su calvario. Las víctimas, al llegar a los apartamentos, eran desnudadas, amenazadas y sometidas a torturas inimaginables con el fin de que entregaran las claves de sus cuentas bancarias y otros bienes. En un acto de crueldad extrema, una de las mujeres fue quemada en sus genitales con una plancha para el cabello cuando se negó a cooperar con los delincuentes. Otras fueron desfiguradas y mutiladas con cuchillos, sufriendo además quemaduras con parafina, mientras eran sometidas a violencia psicológica y física. La Fiscalía determinó que los delincuentes se apropiaron de más de 80 millones de pesos representados en dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. Bueno, dolorosísimo hecho el que tenemos que reportar a esta hora
Por fortuna, ya se encuentran varios de estos sujetos en manos de las autoridades y que les caiga todo el peso de la ley. Hasta aquí nuestra emisión del día de hoy en este su espacio Colombia Opina, análisis, información y opinión. Recuerden nuestra cita mañana a las 12 del mediodía. Nuestra repetición a las 11 de la noche para que ustedes se conecten con todo lo que pasa en nuestro territorio. Feliz tarde. ¿Preguntado cómo es tu comportamiento cuando te movilizas? Si vas en un bus, si conduces un automóvil,